Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor Jorge Hidalgo les saluda en esta que es nuestro 26º webinar ya de la asociación, en este espacio que tenemos de encuentro, de conversación, de diálogo con los expertos en esta materia. Y hoy no va a ser la excepción, hoy tenemos el gusto de platicar con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, quien nos va a estar acompañando a lo largo de este conversatorio, y es para nosotros pues un honor tenerla, sobre todo siendo prácticamente una de las investigadoras clave en estos temas que vamos a estar tocando el día de hoy, que tienen que ver con el tema de la brecha digital y su investigación, sobre todo en América Latina, cómo nos está impactando, pero también en temas como medios públicos, el tema también de políticas de comunicación. La doctora, quienes han seguido su trayectoria, pues sabrán que tiene un amplio recorrido en la materia, y pues para mí es un honor saludarla y tenerla el día de hoy aquí con nosotros. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Y como ya es tradición también para todo el proceso de moderación, nos estará acompañando la doctora Janet García, quien además de ser nuestra coordinadora de investigación en este comité ejecutivo, pues también está trabajando estas temáticas de brecha digital. Entonces seguramente pues va a estar muy interesada también en lo que a usted está trabajando, doctora, así como los distintos colegas que se están sumando. A quienes se acaban de incorporar les vamos a pedir nuevamente si por unos minutos pudieran apagar sus cámaras y sus micrófonos, van a poder seguir el conversatorio sin ningún problema. Y cuando empecemos la sesión de preguntas y respuestas, les pediría si pueden prender nuevamente sus cámaras, sobre todo nada más para no distraer a la doctora durante el mismo. Entonces, como les decía, voy en este momento a presentar a nuestra moderadora, la doctora Janet García. Para quienes no tengan el gusto de conocerla, como les decía, ella es secretaria de investigación del periodo 2019 al 2021 en este comité ejecutivo, y además pues es experta en distintas materias. Ella es graduada en 2 licenciaturas, Ciencias de la Comunicación y Educación, especialista en temas de salud pública, maestra y doctora en comunicación. Su formación básica y de posgrado le ha permitido introducirse en los temas de salud pública y crear equipos multidisciplinarios para el estudio de problemáticas desde la prevención en salud, sus problemas socioculturales y políticas públicas. Se ha especializado en la investigación en comunicación, educación y marketing social, en temas de salud y e-salud. Por tanto, creo que este tema de la brecha digital y los temas de salud digital van a estar muy de la mano. Ella ha formado grupos de trabajo como asesora y coordinadora nacional e internacional desde la parte académica y de investigación institucional en instituciones como California México Health Initiative en Estados Unidos, y con universidades digitales nacionales francesas en temas de TIC y salud. Cuenta con 25 años de experiencia en investigación, docencia, diseñando y evaluando programas académicos de posgrado, y es administradora también en algunas instituciones del ramo. En caso de México, fue coordinadora de investigación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP, coordinadora académica del área de salud de la Universidad Veracruzana, investigadora docente de diversas universidades públicas y privadas en el país y del extranjero con temas tales afines a ello. Estuvo en the University of California en un proyecto con UCLA, la Universidad Complutense de Madrid en España y el Ministerio de Educación Superior de Francia. Investigadora de ciencias médicas del Centro de Investigación de Sistemas de Salud y coordinadora académica de la especialidad de Promoción y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Ha publicado diversos libros y artículos científicos en revistas editadas en países europeos y latinoamericanos sobre temas de prevención, promoción, política de salud y TICs, estrategias de comunicación, marketing social y digital en salud. Fundadora de diversos grupos nacionales e internacionales vinculados con la salud pública en diversos tópicos de salud. Algunos ejemplos de ellos son los que van a ver aquí en la presentación, y actualmente también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y asesora de la Organización Panamericana de la Salud, apoyando en la generación de políticas públicas internacionales sobre comunicación y salud. Y bueno, pues saludo a la doctora Janet García González, quien, como les decía, ella va a estar fungiendo el día de hoy como moderadora de este webinar, en el que tenemos como invitada especial a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Pues un gusto saludar a las dos, y
Janet, te cedo los micrófonos, yo sigo aquí. A quienes se están conectando les pido por favor si pueden ir apagando micrófonos y cámaras para no distraer el conversatorio, y ahorita en un momento más los estaremos conectando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Es un placer, doctora, tenerla ahora con nosotros. Me voy a permitir leerle una síntesis de su vida profesional. La doctora es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por el programa de posgrados de Ciencias Políticas y Sociales. Ay, permítame, que me moví aquí. Gracias. De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesora investigadora titular C en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, así como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores del SNI, miembro del Consejo Universitario de la UNAM, como representante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por elección. En los inicios de su trayectoria profesional se desempeñó como reportera, redactora y locutora en la industria radiofónica. Más adelante fue columnista en los diarios nacionales como La Jornada y El Financiero, con colaboraciones semanales sobre temas de comunicación en México. Asimismo, colaboró en la revista Proceso. Presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación en el periodo 1993-1995. Miembro fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Creadores e Investigadores de la Radio 2001-2003. Fue representante de grupos de participación ciudadana en la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de la Legislación en Radio y Televisión, espacio del cual surgió la propuesta ciudadana de reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión, integrada al Senado de la República en diciembre del 2002. Fue miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso del 2008 al 2014. Ha dirigido diversos proyectos de investigación, así como tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Forma parte del padrón de evaluadores del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, así como de otras instancias de evaluación académica. Líneas de investigación, desarrollo de los medios electrónicos, telecomunicaciones y TICs en México. Sociedad de la Información y del Conocimiento, brecha digital, legislación de los medios electrónicos y telecomunicaciones. Ha publicado los libros Radio e Ideología en 1985, Perfiles del Cuadrante, Experiencias de la Radio en México, en coautoría en 1989, y se hizo la radio, los primeros días de la radio en México, en coautoría en el 2001. Otro libro es El medio electrónico de la difusión y la sociedad de la información, en coautoría. La ley Televisa y la lucha por el poder en México, también en coautoría en el 2010. Brecha e inclusión digital en México, 2012. Telecomunicaciones y TIC en México, 2015. Y monitorear la sociedad de la información y conocimiento, el indicador cualitativo capital informacional del 2019. Cuenta con numerosos ensayos, capítulos y artículos de investigación en diversas obras y publicaciones especializadas en comunicación. Actualmente es colaboradora de la revista Zócalo, es miembro del Consejo Asesor de TV UNAM y desarrolla el proyecto Ciudadanía Digital. Doctora, es un placer tenerla con nosotros. Le aseguro que vamos a tener mucho por aprender. Adelante, doctora. Muchas gracias, Janet, por tu amable presentación, y pues diría que agradezco mucho al Comité Ejecutivo de la MIC, presidido por el doctor Jorge Hidalgo, esta invitación que me permite estar esta tarde compartiendo pues el desarrollo de un proyecto de investigación reciente relacionado con la brecha digital en México. Entonces, bueno, este proyecto de investigación surgió ante la inquietud de que en nuestro país existen múltiples desigualdades, pero la llamada nueva desigualdad, una desigualdad que viene desde el siglo pasado, desde fines del siglo pasado, es la llamada brecha digital. Entonces, este es el tema que voy a tratar con ustedes, y les comento que este proyecto comenzó con el interés de explorar la estructura, las dimensiones de la brecha digital en México, y luego se fue extendiendo este interés hacia lo que ocurre en América Latina con respecto a esta problemática de la brecha digital, que es una problemática compleja. Voy a apoyarme en una presentación para ir exponiendo el desarrollo de ese proyecto.
y compartiré al final algunas estadísticas recientes sobre la brecha digital en México, pues dadas a conocer, difundidas este mismo año, a partir de la ENDUTI, que es una encuesta realizada por INEGI año con año, y que nos muestran pues resultados interesantes. Entonces voy a recurrir a la presentación. A ver, algo aquí está ocurriendo con la presentación. Doctora, Bueno, nuevamente en la parte inferior, si gusta, en el cuarto botón es donde habría que activar la presentación. Sí. Ya, listo. Sí, una disculpa. Bueno, pues entonces tenemos algunos antecedentes de esta problemática de la brecha digital relacionados con la llamada sociedad de la información y el conocimiento. Una organización social, una nueva sociedad que constituye no solo una fuerza productiva importante, sino también un recurso para la generación de valor. La sociedad de la información y el conocimiento ha sido un concepto, y yo diría incluso un discurso, que a principios de este siglo XXI cobró gran auge y que obligó a muchos gobiernos, a muchos estados nacionales a enterarse sobre el tema, a generar propuestas y a detenerse en un asunto al cual no habían otorgado suficiente atención. A ver, aquí algo pasa también. Bueno. Ahí Aquí, ya la estamos viendo perfecto. Sí, qué bueno, gracias. Una disculpa. Tenemos que el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, en realidad, más allá de ese discurso que yo incluso he llamado promocional, porque parecía una promesa de progreso indudable, de avance tecnológico, incluso de democracia al alcance de todos, pues en realidad es un proceso muy complejo que se adscribe al desarrollo del capitalismo actual, en su etapa actual, que es un capitalismo llamado cognitivo, un capitalismo inmaterial. Y bueno, es reconocido que el sistema capitalista como esquema económico padece, digamos, de desequilibrios, necesita reestructurarse en determinados fines de ciclo, y eso fue lo que ocurrió en el siglo XX, a fines del siglo XX, a principios del siglo XXI, y entonces hemos podido ver que este desarrollo del capitalismo ha coincidido particularmente en el siglo XX de forma muy llamativa con el surgimiento de la llamada revolución de la tecnología de la información, para utilizar un concepto de Manuel Castells. Coinciden en un intervalo de la historia la revolución de la tecnología de la información y una de las crisis del capitalismo del siglo XX. Es así como este capitalismo avanzado va encontrando a las tecnologías que surgen de esa potente revolución como poderosas herramientas para agilizar sus procesos de obtención de plusvalía. Actualmente los países siguen a la búsqueda de nuevas formas de reestructuración en cuanto al sistema económico capitalista, apoyándose en los desarrollos tecnológicos más innovadores. Es aquí donde ya nos concentramos en el tema de la llamada brecha digital, que en estos nacientes escenarios de la llamada sociedad de la información y el conocimiento ha persistido con todo y ese discurso optimista, promocional de un mundo del siglo XXI, sin fricciones, con tecnologías para todos
y que, como hemos podido ver en estas 2 décadas, es una promesa incumplida. Entonces, la brecha digital, que es la nueva desigualdad, empieza a convertirse en un problema que se hace más evidente en términos de que constituye una expresión de rezagos estructurales anteriores en los diferentes países, en las diferentes regiones, en las diferentes localidades. Y además comienza a mostrarse como una problemática que tiene factores no solo de tipo económico, en cuestión de que es una desigualdad de origen relacionada con los conectados y los desconectados, sino que también hay otros factores varios de tipo político, de tipo social, educativos, socioculturales, tecnológicos, que es preciso atender y tomar en cuenta. La pregunta fundamental que es de plantearse cuando se acomete este tema de la brecha digital es su definición. Hay una gran, pues digamos, variedad de definiciones sobre la brecha digital, desde la digital divide originaria, ¿verdad?, que es el término que se ha conservado, una brecha, y que nos remite a las desigualdades en el acceso a la información y a las tecnologías de la información y la comunicación. Esta definición, que aún prevalece en muchos ámbitos, incluso diríamos en ámbitos gubernamentales, en ámbitos empresariales, se sigue escuchando, aunque parezca difícil aceptarlo, sigue presente esa visión de que la brecha digital tiene que ver con el acceso a los equipos, el acceso a la infraestructura, pues es un enfoque conceptual muy limitado. Y hoy en día, por el contrario, sí hay sectores que enfatizan de manera muy fehaciente que la brecha digital está dada y está construida más allá de los problemas del acceso. Pero tenemos todavía esa bifurcación entre conectados y desconectados, como una noción persistente en ámbitos relacionados con la infraestructura de las telecomunicaciones y las TIC hoy en día. ¿Qué es lo que se requiere para comprender en toda su amplitud esta problemática de la brecha digital? Pues es necesario abrir el enfoque, reconceptualizar este término de la brecha digital y ampliarlo a una variedad, a un repertorio de desigualdades que van desde el acceso, las competencias, las habilidades cognitivas, pues indispensables para desarrollarse en la nueva sociedad que está en construcción, pero también en condiciones socioculturales, que es un tema muy, muy poco tocado, el imaginario, los imaginarios socioculturales de los usuarios, como también condiciones regulatorias o factores institucionales que frenan la participación de los ciudadanos o su integración o su desarrollo en la nueva organización que se encuentra en desarrollo. Este enfoque más amplio, integral, pues permite entender en su amplitud la problemática y además obliga a atender las diferentes facetas de las cuales está compuesto. Entonces, tenemos que comprender que la brecha digital es mucho más allá del acceso, en tanto constituye una problemática multifactorial y multidimensional. Entender así la brecha digital remite a buscar propuestas metodológicas que tengan la capacidad de abordar esos diferentes factores, de explicar el fenómeno y de apoyar su resolución o al menos atenuar este lacerante problema, que es un problema de exclusión social. Entonces ahora, bueno, pues les presentaré este modelo de las dimensiones mediaciones de la brecha digital que trabajamos en ese proyecto que les comenté al inicio. Forma parte de este proyecto. Entonces, en esta lámina se presenta
la propuesta metodológica que incluye las diferentes dimensiones que, de acuerdo a la investigación que realizamos, presenta la brecha digital. Aquí se aprecia que hay una dimensión económica, una dimensión política, una dimensión sociocultural, una dimensión cognitiva, otra de carácter tecnológico y otra de tipo social. Todo ello inmerso en el desarrollo o la construcción de la llamada sociedad de la información y del conocimiento. Enseguida, lo que vamos a realizar es presentar las mediaciones, es decir, los factores determinantes que integran cada una de estas esferas que se aprecian aquí. Comenzaremos por la dimensión económica. Aquí las mediaciones o factores de determinación intervinientes a nivel del factor económico, pues son varios, algunos de tipo macro y estructurales, como lo es el modelo económico neoliberal. Otra de las mediaciones sería el modelo de mercado que se ha instituido para el sector telecomunicaciones y TIC, y también uno más sería, y muy poderoso, la estructura de concentración en este sector que hemos mencionado y la ubicación del mismo en la economía. Este es un factor a considerar muy relevante porque, como bien se sabe, el sector telecomunicaciones y TIC es el más dinámico de la economía mundial y también nacional, y es un sector que ha tenido un impacto en el crecimiento económico muy relevante. Derivados de estas mediaciones, tenemos algunas variables que tienen impacto directo en la brecha digital, como el costo de los servicios de TIC, relevantemente el costo de acceso, aunque debo decir que esta variable ya ha ido disminuyendo en un corto plazo, porque ya hay una mayor facilidad de acceso a los servicios, las tarifas han disminuido, y también de repente, bueno, pues hay quien se las ingenia, ¿verdad?, para tener los servicios sin pagar el costo de acceso incluso, ¿no? Hay casos de ello, por supuesto. Otras variables son la inversión existente en el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, la inversión en I+D, es decir, en investigación y desarrollo, y luego también, por supuesto, el poder adquisitivo de los usuarios, que tiene mucho peso sobre las causas de la brecha digital. En cuanto a la dimensión política, pues el proceso democrático nacional, en este caso pensando en el caso mexicano, ¿verdad?, un proceso con avances, con pasos atrás, un proceso que es arduo y difícil, es también un factor de influencia en un tema que es un tema social, que es el de la brecha digital, y que no es un tema técnico como parecería. Luego, un factor muy relevante que sería el de las políticas para las telecomunicaciones y las TIC, que cuando se revisan muchas veces reflejan la configuración del Estado que ha hecho surgir esas políticas, si se ha sido un Estado interventor, si se ha pasado a ser un Estado administrador, casi reducido a ello, al servicio de los intereses de los corporativos. Tiene mucho que ver esta mediación, al igual que la que hemos enlistado enseguida, relacionada con los poderes fácticos y el Estado en el siglo XXI, quienes tienen más poder de decisión en la arena, valga la redundancia, de poder de las telecomunicaciones y las TIC. ¿Quiénes de los actores tienen más poder en esa arena donde se toman las decisiones? Luego está también el factor del centralismo político, que en nuestro país, bueno, pues se refleja en muchos fenómenos y sucesos nacionales, y no escapa a ello. Las grandes decisiones se siguen concentrando en determinados polos, ¿verdad? Es el caso de nuestro país. Y, por supuesto, también hemos enlistado la estrategia de desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, que en México ha tenido muchos altibajos. Desde la primera, que
se presentó como tal, que fue el Sistema Nacional y México, durante el sexenio de Vicente Fox, y luego pasando al sexenio de Felipe Calderón, que esa estrategia, ese interés por el desarrollo de la sociedad de la información se desatendió, se dejó caer, y luego, pues la Estrategia Digital Nacional, presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue un documento, pues sobre todo hecho en el escritorio, y que no ofreció los resultados que se esperaban por múltiples razones. Y en esta dimensión política tenemos como variables otros factores de influencia, la alternancia política en el país, que es un tema también pues muy polémico, si ha habido realmente una alternancia en la extensión de la palabra. Este factor que ya mencionábamos, la arena de poder en el sector, qué actores empresariales, políticos, gubernamentales, sociales, tienen influencia en la toma de decisiones y hasta dónde llega esa posible influencia. Y por último hemos enlistado los proyectos gubernamentales para construir la sociedad de la información y el conocimiento, de alguna manera mencionados antes. Pasamos a la dimensión sociocultural, que pues creo necesario enfatizar que no ha sido considerada suficientemente en este tema. Algo que me resulta a mí, pues a veces inexplicable, ¿verdad? Porque en realidad tiene un gran peso. Hemos anotado como una de las mediaciones más importantes los imaginarios simbólicos sobre la tecnología, es decir, las significaciones de las tecnologías, las TIC, en la visión de los usuarios. Algunas encuestas, no muchas, que han existido en nuestro país, pero que también se han aplicado en otros países en este tenor, reflejan, por ejemplo, que adultos mayores que requieren estar participando en este ámbito, en su visión de las cosas, pues se han construido la idea de que ellos o no necesitan estas tecnologías, o bien de que no pueden utilizarlas, de que les resultan inaccesibles. Alguna vez platicando con una antropóloga, ella me ofrecía pues una metáfora al respecto. Ella me decía que para algunas personas, y no necesariamente adultos mayores, pueden ser también personas de otro grupo de edad que simplemente no han tenido posibilidad de participar en este ámbito y que lo sienten lejano, difícil, árido. Esta antropóloga me decía, para personas que tienen esa visión de las cosas, las tecnologías son como la piedra que golpea, me decía este especialista, como algo inaccesible, algo difícil, algo contra lo que no van a poder, y así lo asumen y prefieren pedir favores o ir a un café internet para que alguien les apoye, ¿verdad? Y entonces esos imaginarios simbólicos en este caso no ayudan para, no digamos la incorporación, para, más bien dicho, la participación de todos los potenciales usuarios en este ámbito de la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento. Y también en la dimensión sociocultural, desde luego, hay que tomar en cuenta, considerar las experiencias de apropiación de las tecnologías, que es todo un capítulo que hay que revisar con cuidado, porque tanto en México como en otras latitudes, pues los ciudadanos que necesitan de los servicios, que necesitan acudir a ellos, pues no están esperando exactamente que exista un programa gubernamental de alfabetización digital que les instruya formalmente sobre cómo hacer uso de las diferentes herramientas. Y entonces, ¿qué es lo que ellos realizan? Pues se apropian de ellas, experimentan, las utilizan y van aprendiendo por ensayo y error. Quiero comentarles que en una investigación reciente que fue publicada en un libro que se llama Monitorear la sociedad de la información y el conocimiento, en ese proyecto que pude dirigir,
bueno, pues hicimos un trabajo de campo con jóvenes de situación social vulnerable, considerando que queríamos conocer sus imaginarios sobre las TIC y su capital informacional. Capital informacional entendido como un concepto de Cis-Hamelin consistente en con qué habilidades digitales cuentan, con qué habilidades cognitivas cuentan para desenvolverse en el ciberespacio, para manejar herramientas, equipos, en fin. Y nosotros pensábamos que estos jóvenes de carácter socioeconómico vulnerable, pues tenían un repertorio muy sencillo, porque algunos de ellos han estado en situación de calle, incluso, ¿verdad? De algunos de los entrevistados. Entonces, pues nos sorprendió gratamente ver que estos jóvenes de edades entre 17 y 24 años, pues se habían apropiado de las tecnologías por propia cuenta, aprendiendo los tutoriales en la red y ensayando y buscando y reflexionando, y ellos incluso ya son capaces de generar apps, ¿no? Aplicaciones. Entonces, las experiencias de apropiación de las TIC son un factor que tiene que conocerse para construir cualquier estrategia digital. Eso es algo que he aprendido a partir de estos proyectos que hemos podido desarrollar. Bueno, y las variables que hemos anotado aquí consisten en tomar en cuenta los imaginarios de diferentes sectores sociales, las experiencias de apropiación que existen, las experiencias de los nativos digitales, pero también de los migrantes digitales. Entonces, este es todo un ámbito que tenemos que explorar con cuidado y considero que es una beta de investigación muy grande. En cuanto a la dimensión cognitiva, pues tiene que ver con el proyecto educativo nacional que se relaciona con variables como el pensamiento abstracto, los procesos de comprensión de contenidos de diferente tipo, la capacidad de memoria, las habilidades y competencias, es decir, el capital informacional, y también la dimensión cognitiva tiene que ver con los proyectos gubernamentales de alfabetización digital. Yo creo que ustedes recordarán seguramente aquel proyecto Enciclomedia, que formó parte justamente del Sistema Nacional de México y que tuvo una inversión muy alta y resultados pues inciertos. No supimos a fin de cuentas los logros de Enciclomedia, pero fue un esfuerzo en este tenor. Y luego también hemos anotado en las mediaciones los procesos cognitivos intervinientes en los usos de las TIC, que es una mediación que tiene que ser investigada a profundidad porque tiene que ver con los usos, cuáles son los repertorios de usos por segmentos sociales, la calidad del uso también, que es una variable importante, y la generación de conocimiento. Ya hablaremos al final de esta presentación de algunas estadísticas que les había comentado relacionadas con ello, que es muy importante. Pasamos a la siguiente, que se refiere a la dimensión tecnológica. Y aquí tendríamos que considerar dos mediaciones. Los modelos de uso de las TIC, que aquí se refiere a si podría ser un uso colectivo, como en los tiempos de inicio de Internet, o un uso individualizado, que es lo que tenemos hoy en día, que es una tendencia cada vez mayor, la individualización en el uso de los equipos. Y los modelos de acceso a las TIC, con las variables consistentes en conectividad, la calidad de la conexión, que tiene que ver con el acceso a banda ancha, la velocidad y otras variables, el lugar de acceso, que cada vez es menos el hogar, dado el auge de los dispositivos inalámbricos, la capacidad satelital y la teledensidad, el número de teléfonos instalados, tanto de tipo fijo, que ya están también viéndose desplazados, como los de tipo móvil, que son los de mayor auge hoy en día.
Y en cuanto a la dimensión social, las mediaciones son las siguientes. La desigualdad social, que en México, bueno, sabemos que es uno de los países más desiguales del mundo, que sumado a la marginación educativa, a la analfabetización educativa, a las estructuras comunitarias, a las estructuras institucionales, pues nos presentan un entramado que es necesario investigar y conocer más a profundidad para tener muy clara la dimensión social. Las variables a través de las cuales podemos estudiar esta dimensión, pues son los niveles socioeconómicos, los niveles educativos, la etnia, el género, la edad, es decir, los grupos de edad, las estrategias sociales de apropiación por segmentos. Esta dimensión social, pues la considero muy relevante a sí mismo porque, por ejemplo, hoy en día, hablando en el sentido de que no es una brecha la que existe, una sola brecha digital, sino múltiples brechas, porque hay una brecha etaria, una brecha de género, una brecha digital que tiene que ver con la etnia y brechas de apropiación. Entonces, bueno, aquí vemos la complejidad de la brecha digital en cuanto a la dimensión social. Luego ya en el desarrollo de este proyecto comenzamos a explorar la brecha digital en América Latina, que es un tema también que nos ha interesado sobremanera. Y entonces aquí pues ofrecemos también algunos antecedentes muy resumidos, en el sentido de que en el año 2000 se anuncia la celebración de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Y los países latinoamericanos pues anotan el tema en su agenda. Yo creo que ustedes han de recordar esos momentos de verdadero entusiasmo por la celebración de este gran conclave mundial, en el cual gobiernos y también grandes consorcios del sector telecomunicaciones y TIC fueron invitados al mismo tiempo que grandes organizaciones de la sociedad civil. Fue un verdadero auge del tema, tanto en la primera etapa de la cumbre, que fue celebrada en Ginebra en el 2003, como en Túnez en el 2005, en el cual, en la segunda parte, ¿verdad? En Túnez, perdón, se dieron a conocer las conclusiones y la declaración de principios de esta Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, y en los compromisos pues aparecían muchos de ellos relacionados con la erradicación, se señalaba, de la brecha digital, un objetivo muy complejo de alcanzar. Entonces, la sociedad de la información se presentaba en esos momentos como la nueva posibilidad para lograr el salto de la región de Latinoamérica al desarrollo. Un objetivo que ha sido por décadas inalcanzado. Entonces, en América Latina se intensifican los trabajos de diferentes gobiernos de diferentes países, y en el 2003 la Declaración de Bávaro pues establece un hito en este tema con una agenda de trabajo muy puntual, entre cuyos objetivos centrales está el de superar la brecha digital. Luego en el 2010, dando seguimiento a los objetivos de la Declaración de Bávaro, Bávaro es una ciudad de República Dominicana, pues se diseña el Plan de Acción y Latinoamérica, ¿verdad?, del 2015, con la extensión de la banda ancha a nivel regional como el propósito a alcanzar para abatir la brecha digital. Y actualmente, bueno, ya arrancó la Agenda Digital Conectar 2020. Y a lo que quiero llegar con estos datos muy generales es a señalar que la brecha digital como un objetivo fundamental, como un propósito a alcanzar, como parte de una lucha contra la desigualdad social, sigue vigente en los planes de la región. Hablando de América Latina, pues insertándonos muy brevemente
en sus problemáticas, pues tenemos muy presente que América Latina es la región del mundo donde existen mayores desigualdades sociales, aunque no sea la más pobre. Y retomando estas palabras de Luis Reigadas, que me parecen muy acertadas, pues él ha señalado en una investigación sobre la desigualdad social que en América Latina a las viejas causas, a los viejos rezagos de la desigualdad social, se han agregado nuevas facetas de esta con la brecha digital como la más reciente. Desigualdades de qué tipo son las que vivimos en América Latina y marcadamente en este país nuestro, pues se aprecia la desigualdad en el ingreso, se puede documentar cotidianamente, ¿verdad?, con cifras que lo demuestran, pero también hay una gran desigualdad en el acceso al conocimiento y en el acceso, uso y apropiación de las TIC. Y Luis Reigadas ha propuesto un concepto nuevo que es el de desigualdad por desconexión, ya remitiéndonos a un plano social más amplio. Entonces, bueno, creo que procede referirse a la brecha digital como una de las nuevas desigualdades del siglo XXI. ¿Cuáles son los factores de la brecha digital en América Latina? Bueno, pues hay factores estructurales, como los que mencionábamos al principio de esta presentación, en términos de las crisis del esquema económico capitalista en las economías de la región. Cuando el modelo económico capitalista, el sistema económico, capitalista, cae en una de sus crisis recurrentes, pues eso tiene gran impacto, mayor impacto en las economías latinoamericanas que incluso en otras, ¿verdad?, economías mundiales. Hay una fragilidad de las economías regionales muy, muy significativa. Y también influye el bajo poder adquisitivo de la población y la llamada por la UNESCO la brecha cognitiva, que es una brecha que tiene que ver con la educación. Existen también, como factores a considerar, tasas de analfabetismo digital que varían de país a país en nuestros países latinoamericanos. El alto costo de acceso, que hacíamos la precisión, que esto habría que tomarlo con cierta relatividad y revisarlo constantemente, pero algo que parece que persiste en muchos de nuestros países latinoamericanos, no en todos, pero sí en muchos, entre ellos el nuestro, es la discontinuidad de problemas gubernamentales de alfabetización digital que impiden avances más sustantivos porque las acciones que se emprenden después no se les da continuidad o hay modificaciones muy importantes que impiden dar seguimiento a lo ya realizado. En cuanto a los países en desarrollo, ya más ampliamente, pero entre los que se encuentran los países latinoamericanos, en promedio, solo el 45% de los ciudadanos utiliza Internet. Esa es una cifra de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de 2019, y luego también con cifras del 2019, pero de la Internet World Stats, tenemos que el promedio de penetración de Internet en diferentes regiones del mundo, pues nos muestra también esas disparidades a nivel macro. Tenemos que América del Norte y Canadá, bueno, nuestros socios comerciales, la penetración de Internet es casi del 90%, en Europa casi del 83%, y en América Latina 66.6%. Es una diferencia muy considerable. Con cifras sobre los 10 países con mayor penetración de Internet, aplicando las cifras de la misma fuente que acabamos de citar, debo decir que hay otras cifras, estas cifras varían, estos rankings varían, ¿verdad? Pero de acuerdo a la fuente citada, tenemos a nivel latinoamericano a Argentina como la que encabeza la lista con el mayor índice de penetración de Internet. Le sigue Paraguay, Uruguay,
Costa Rica, Ecuador, Chile, que había venido figurando a la cabeza durante años anteriores, Brasil, Perú, México y Colombia, que son los primeros 10 países. Y entonces, bueno, queremos destacar el sitio que ocupa México de acuerdo a estos rankings. La exposición de las diferentes mediaciones, factores intervinientes que tienen relación con la problemática de la brecha digital es importante de explorar, son importantes de explorar porque nos conducen a la formulación de políticas públicas pertinentes, realistas y viables. Si se diseñan estrategias para abatir, remontar o al menos disminuir la brecha digital, pero teóricamente no se va a poder avanzar en el tema en realidad. Entonces tenemos que estudiar esos diferentes factores, analizar las estadísticas y estudiar las diferentes brechas. Ya reiteramos que no existe una brecha digital, sino que tenemos múltiples brechas. Hemos incluido aquí un sencillo cuadro sobre las que podrían ser las líneas generales de políticas públicas para la inclusión digital. Y entonces aquí se aprecia en este pequeño cuadro que lo que hemos llamado políticas públicas auténticas, en el sentido de que lo público tendría que ser entendido como lo ciudadano con participación verdaderamente efectiva, materializada, y no entender políticas públicas como público equivalente a gubernamental. Bueno, partiendo de esa precisión, diríamos que las políticas públicas auténticas conllevarían la participación de la sociedad y los diferentes actores involucrados en la formulación e implementación de las políticas, algo que ha sido subestimado desde el primer programa gubernamental, que fue el del año 2000, como ya mencionamos. En realidad, hasta ahora no se ha promovido este proceso de formular políticas públicas con participación de los diferentes actores involucrados y además con insumos de información suficientes como para poder proyectar. Entonces tenemos que las políticas públicas son cursos de acción para resolver un asunto de interés social o de interés público. Y se requiere, desde luego, de la deliberación pública, de la discusión, del diálogo y del consenso social. Entonces, bueno, tenemos que estas políticas públicas así formuladas, así construidas, porque considero que se trata de una construcción, pues pueden ser un instrumento para impulsar la inclusión digital con mayores recursos que le pueden dar viabilidad a esas políticas. Siguiendo con el tema, pues tiene que haber además de inicio una política de Estado para la inclusión digital. Una política de Estado es una visión de alcance relacionada también con el plan del país que queremos ser, y entonces tiene que formularse de forma explícita. Asimismo, en el marco de dicha política estatal, se tiene que establecer con carácter de prioritario el objetivo de abatir la brecha digital en América Latina con el acceso universal y la información como bien público, con el entendimiento de estos dos grandes objetivos de cara al interés o al bien público. Y lo que tendríamos que estar trabajando hoy en día en nuestros países es en generar estrategias para superar la brecha digital en la región, previa evaluación de programas anteriores y de la realización de diagnósticos a nivel nacional, regional y local. Quiero enfatizar particularmente este punto porque es algo que se ha practicado muy poco en nuestro país. Me refiero a realizar diagnósticos que nos permitan tener
visibles cuáles son los problemas, cuál es el comportamiento de una determinada brecha digital, por ejemplo, la brecha digital etaria, cómo se comporta la brecha en diferentes grupos de edad. Eso es algo que tendríamos que saber para poder diseñar acciones, cursos de acción, es decir, políticas públicas. Bien, pues ya para ir finalizando, diríamos que las experiencias y problemáticas de acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en la región, y cómo también las necesidades en la materia serán las bases de las políticas. Y por su carácter predominante en los procesos de cambio y desarrollo de la sociedad, en la nueva estrategia de inclusión digital, las políticas habrán de ser la piedra angular. También consideramos que, dado el carácter multidimensional de este problema, reiteramos, se requiere de políticas para cada una de las 6 dimensiones del fenómeno brecha digital que se han identificado en la investigación que realizamos. Y bueno, un punto último sería el de señalar que las políticas deben formularse e implementarse de forma segmentada, en función de la situación particular de los distintos sectores de la sociedad latinoamericana con respecto a la problemática de la brecha digital. Pues esto sería por el momento la presentación, y espero me digan cómo estamos de tiempo. Perfecto, doctora. Estamos pidiendo ahorita que todos los miembros y participantes puedan iniciar sus cámaras si quieren irlas activando para iniciar nuestra parte del conversatorio. Ahí justo les pedimos a todos si pudieran empezar a aprenderlas y poder iniciar esta fase con ustedes. Gracias, Jorge. Muy amable. Me ganaste. Doctora, qué interesante el tema y sobre todo me llamó mucho la atención el modelo. Es algo innovador y sobre todo muy preciso en esa parte de encontrar las categorías y variables que tienen que ver con este modelo. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento, ya que soy moderadora en este conversatorio, sí, antes de darle la palabra a mis compañeros. La experiencia que tuvo en el modelo, no sé cuál ha sido en función de la practicidad de generar una evaluación de este tipo de elementos para el modelo. Bueno, en función de la practicidad, pensamos en construir un modelo, en proponer un modelo para explorar la brecha digital, para conocer las diferentes brechas, pero también para su construcción nos estuvimos apoyando en análisis de diferentes propuestas internacionales, por ejemplo, la del organismo norteamericano que desde hace muchos años, desde antes del año 2000, viene estudiando el comportamiento de la brecha digital en los Estados Unidos y que aplica muchas variables para ello, muchas mediaciones. Entonces, nosotros explorando y tratando de corresponder esa problemática con la de la sociedad mexicana, construimos este modelo. Entonces, bueno, es una propuesta que consideramos podría ser útil para tener estrategias para remontar la brecha digital o irla atenuando por etapas en México, con viabilidad, con, ¿cómo decirlo?, con las estadísticas en la mano y con viabilidad, ¿no? Estrategias que sean viables, que sean realizables, que realmente pues, puedan ser efectivas y consigan avances. Claro. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Hilda Gómez. Adelante, tiene ahí una pregunta. Adelante. Muchas gracias. Hola, Alma Rosa, mucho gusto en saludarte. Muchas gracias a todos, a todas. Muy brillante la exposición y muy analíticamente expresado el tema. Creo que nos da mucha luz para poder seguir trabajando con los temas que cada quien tiene. La pregunta que yo te quisiera hacer es, no sé si tenga relación o si tiene que ver con la brecha digital, asuntos como esta consulta que actualmente tiene el IFT
respecto a lo que se ha dado en llamar la neutralidad de la red dentro de estos temas relacionados con la gobernanza de Internet, ¿no? Incluso dentro de poco va a ser la reunión del ICANN, que iba a ser en Cancún, pero se convirtió a reunión digital por las causas del coronavirus. Entonces, tiene que ver con la brecha digital este tema relacionado con la neutralidad de la red. Pues sí, de alguna manera tiene que ver porque la neutralidad de la red, como se sabe, pues está relacionada con la disponibilidad para todos de los contenidos que requiera, el acceso de todos a los contenidos que necesite, que quiera buscar, y entonces eso se traduce en participación de los usuarios, desarrollo de los usuarios en el marco del ciberespacio, usos más amplios de los propios usuarios, y en ese sentido se pertenece a una sociedad de la información y el conocimiento, y quien puede participar, estar allí, gracias también a la neutralidad de la red, pues entonces pone distancia con la brecha digital. Entonces creo que sí está relacionado. Es un factor que habría que considerar a sí mismo, ¿no? Entre los factores que intervienen y que influyen en la persistencia de la brecha digital o en su superación, ¿no? Sí, sí creo que está relacionado. Sí, sí. Ok, gracias. Gracias, Hilda. Jorge, nuestro presidente, tiene una pregunta. Adelante, Jorge. Alma Rosa, igualmente me sumo a las felicitaciones. Creo que para quienes hemos estado trabajando este tema de Internet, social, información, nuevas tecnologías, tu webinar nos va a aportar muchas luces, sobre todo en cómo tenemos que seguir haciendo este rastreo sobre las temáticas. Y me haces reafirmar un tema que hemos venido discutiendo mucho en el grupo de la MIC, que es el que hoy ya no podemos hablar de Internet, sino de los Internet, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de que cuando tú te enfrentas a estos estudios macro de uso, consumo y apropiación de tecnologías y te hablan de que en un país como el nuestro rebasamos la frontera del 70% de la penetración, que llevamos más de 80 millones de usuarios conectados. Lo discutíamos la semana pasada con nuestro invitado, con Tonatiuh Ley, que decíamos que hay una falacia en esa afirmación cuando tú revisas casos como Tlaxcala, que no llega a más del 31.7% de penetración en zona urbana. Y cuando te vas a zona rural, estamos hablando de un 2.5, y es el mismo caso de Chiapas, de Oaxaca, donde tenemos como el Internet, vamos a decirle, de las grandes ciudades, el Internet urbano del interior de la República, el Internet rural, pero ¿dónde quedó el Internet indígena? ¿Dónde quedó el Internet para nuestros adultos mayores y los grupos vulnerables? ¿Dónde quedó el Internet de las minorías? Es decir, tenemos que hoy prácticamente entonces hablar de los múltiples Internets en términos, de, como bien tú lo acotas, en términos de mediaciones, de públicos, de audiencias, de competencias, y pareciera que entonces estaríamos entrando como a una cuarta fase de la ola de los estudios de Internet, ¿no? Y tú ya nos dices, hoy prácticamente tendríamos que estar haciendo diagnósticos muy locales, ¿no? Con incluso indicadores muy concretos de qué es lo que vamos a estar midiendo, si son por grupos etarios, si van a estar hablándose por el tipo de competencias que estamos dotando. Y entonces vamos a pensar que por un lado entonces tenemos el desafío del cómo monitorear y cómo registrar este tipo de problemáticas en materia de investigación. El otro que nos pone el desafío es cómo resolverlo desde las políticas públicas, cuando nuevamente las políticas se piensan en lo macro y no se piensan en lo micro, ¿no? Donde no estamos viendo los grupos locales debatiendo estas temáticas para decir cómo vamos a hacer para incluir a nuestras comunidades originarias al tema del Internet y vamos a decirles desde el ámbito gubernamental, que no tiene una sola página traducida para ninguna lengua originaria, donde no estamos considerando a los grupos excluidos en la política pública, no se diga los temas, por ejemplo, la discapacidad, dónde quedaron estas herramientas que tendríamos que estar dotando en todos nuestros espacios públicos para que tengan mayor acceso. Entonces creo que nos dices,
por un lado, investigación, por otro lado, política pública, pero el otro tema es, y con esto termino mi comentario, que también va hacia la pregunta, cuando hablamos de cultura de la participación, pareciera que entonces nuestra participación se está quedando en consumo, en algunos debates, y digo en algunos, solamente en algunos debates de la opinión pública que de pronto nos mueven y nos alteran, pero en estos temas que son fundamentales para hablar realmente de un Internet para todos, nos estamos quedando muy cortos. Y con eso concluyo, Alma. Sí, Jorge, bueno, pues es una pregunta muy interesante, pero además pensaría que es una de las grandes preguntas al mismo tiempo que los grandes retos. En México, lo que estamos viviendo hoy en día es pues la acumulación de rezagos, de déficits anteriores no atendidos en materia de brecha digital y de retos de un futuro que ya llegó. Entonces, es muy difícil. Voy a empezar con eso y luego el asunto de la participación. ¿Cuáles son los retos anteriores que estamos arrastrando? Uno de ellos es en materia de infraestructura, de telecomunicaciones. No todo el país está conectado. El proyecto México Conectado de la administración anterior no consiguió sus objetivos, tuvo problemas de mucho tipo, de implementación, problemas financieros. Entonces, México Conectado no conectó a todo el país. Y ahora Internet para Todos, CFE, Internet para Todos, tiene ese enorme, enorme reto, que es, bueno, tan grande como decir, con cifras de la encuesta reciente de INEGI, la INDUTI, dada a conocer en febrero pasado, ¿verdad? Hace unos cuantos días, que el 47% del ámbito rural no está conectado en el país. Es decir, es un problema ahora sí que de acceso. El primer pasito de la brecha digital, que en muchos países ya está cubierto, que es el acceso a la infraestructura, en México todavía no. Y CFE, Internet para Todos, tiene grandes problemas porque en comunidades alejadas, los grandes consorcios de telecomunicaciones no quieren invertir porque no encuentran rentabilidad. Pero entonces, y el otro día platicando con algunos especialistas, comentábamos eso, habría que detenernos en el concepto de servicio público de interés general que aportó la reforma de telecomunicaciones en su reforma constitucional y que, entendido Internet como un servicio público, obliga a la instalación de infraestructura y de servicios para todos los mexicanos. Entonces yo creo que hay que materializar ese concepto jurídico que hasta ahora permanece solo como tal. Y CFE Telecomunicaciones pues está haciendo un esfuerzo, pero se necesita una inversión muy grande que va a tener que ser público-privada, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Por otro, la INDUTI nos revela dos Méxicos. Seguimos teniendo dos Méxicos porque hay sectores de la población que están, ¿cómo decirlo?, conectados con un equipamiento que triplica al de otros grupos sociales en el mismo país y a veces hasta en la misma entidad. Algunas estadísticas nos revelan que algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, la Miguel Hidalgo, tiene un nivel de conectividad semejante al de Italia, por ejemplo, ¿no? Y sale uno y unas cuantas calles, encuentra una situación social totalmente alejada de lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces hay disparidades muy, muy importantes. Y a pesar de que la INDUTI de febrero pasado avisa que el número de cibernautas en el país ha crecido en 4 puntos porcentuales con respecto al 2019, pues ahora lo que vemos es que la brecha digital persiste en el ámbito rural, eso que ya decíamos, ¿no? Ahí la brecha digital está casi intacta, está como hace varios años. Pero además, en este punto que tú tocabas, ¿no? En el punto de la participación, ¿qué hacen los usuarios en Internet? Ahí es otra beta de investigación muy grande porque los usos están volcados al entretenimiento. El 91.5, según la INDUTI, de los usuarios está en entretenimiento en la red. El 90% información y 90%
3.6 en comunicación. Otros usos como serían solicitud de servicios, gestiones electrónicas con el gobierno federal o local. Otro tipo de usos son prácticamente de carácter secundario en México. Entonces está también ahí la calidad del uso, que es otro de los factores, ¿verdad? Y entonces, sí es de preocuparse porque a estos rezagos que ya venimos arrastrando, se suman ahora en un tema que incluso va a abordarse en nuestro encuentro nacional y que me felicito por el tema, ¿verdad? Porque lo considero muy oportuno, ¿verdad? El arribo que ya está aquí de el Internet de las cosas, próximamente la inteligencia artificial, la 5G, que van a suponer un uso más sofisticado de las tecnologías. Y entonces esa va a ser, ya voy a empezar a investigar lo que yo llamo la brecha digital, la segunda brecha digital o algo así, ¿no? Va a ser una brecha digital, considero todavía más áspera, más excluyente, porque estas tecnologías que están en desarrollo aún, pues van a desplegarse en el marco de la cuarta revolución, que es una sociedad pues automatizada, con muchos equipamientos robotizados, ¿verdad? Y con usos ya de tercer nivel de la red, que además va a ser una red, como sabemos, que va a ser accesible a través de los objetos en todas partes, la computación en la nube, una serie de desarrollos tecnológicos que van a irse incorporando en los países en diferentes velocidades, pero que a nosotros, si no trabajamos en esto, nos van a sorprender otra vez sin haber pensado para nuestro país cómo tenemos que generar esas políticas que se requieren e incluso en ciertos casos, pues pensar, ¿no? En qué momento nos incorporamos esas tecnologías, en qué momento las incorporaremos, con qué objetivos y además relacionadas directamente con un plan de país, ¿no? Todo eso está pendiente y entonces es una agenda de investigación muy vasta que verdaderamente, pues al mismo tiempo que nos inquieta, pues nos estimula también para continuar con esta línea de investigación. Y yo diría que se requiere un trabajo colectivo de investigación, redes de investigadores, para poder cubrir los diferentes flancos de esta problemática que ya estamos empezando a ver, ¿no? Con el Internet de las cosas en México, ya vemos, ¿verdad?, que de repente sectores de la población que tenían poca participación como internautas, de repente dicen, bueno, pues yo con esto no voy a poder, ¿no? Hablando de los imaginarios. ¿Qué es eso, verdad? Del Internet de las cosas. Yo con eso no voy a poder, ¿no? Que alguien me explique, que alguien me diga, ¿verdad? Y entonces, pues sí es una agenda muy, muy vasta de Y que investigación. como dices, pues nos pone un marco de nuevas infopobrezas, ¿no? E inforriquezas, Sí. sobre todo porque tú y yo podemos estar utilizando la misma plataforma, pero mientras uno lo utiliza para entretenimiento, el otro está organizando la marcha del próximo domingo, ¿no? Y entonces ves el nivel de apropiación, el nivel de impacto que quieren lograr con la misma tecnología, y para otros el mundo pasa de largo, y entonces la promesa de la sociedad de la información de que iba a generar más homogeneidad, mejor nivel de vida y mejor calidad, pues quedó, como bien decías al inicio de tu conversatorio, como una gran promesa no cumplida. Sí, así es. Gracias, Jorge. Doctora, gracias. Tengo varios aquí manos levantadas. Es una audiencia muy participativa. Le voy a pedir a Gabriela que por favor haga su pregunta. Adelante, Gabriela. Claro, muy buenas noches, doctora. Muchas gracias por su exposición. Me parece que fue muy clara y nada más me quedé yo con una duda. No sé si lo mencionó, a mí se me escapó. Si tiene el dato de cuál es la tasa de analfabetismo digital en México. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda en cuanto a lo que estuvieron ahorita abordando, ¿hay alguna manera como de llevar a cabo esto? Porque nos dice que se supone que debe haber este avance y hay un servicio público de interés general. Ya nos mencionó que depende mucho de la inversión. ¿De qué manera
mi duda sería esta. Evidentemente, por parte del Estado no se va a poder hacer esta inversión porque incluso ahorita la situación económica está muy difícil y pues el panorama tampoco es muy halagüeño. ¿De qué manera se podría fomentar la participación de sector privado, pero que no se ponga en riesgo, digamos, como cierta autonomía en cuanto al uso del Internet, o que no se creen más monopolios de los que ya hay en el sector telecomunicaciones? Muchas gracias. Sí, Gabriela, pues muy interesantes las preguntas. La primera, relacionada con datos sobre el analfabetismo digital. Como tal, creo que no existe, digamos, ese indicador, así planteado ese dato, pero lo que tenemos pues son las cifras del número de internautas. Pero alfabetización digital es un concepto más amplio. Incluso se le llama alfabetización digital múltiple, de acuerdo a alguna propuesta de un investigador español, e involucra factores cognitivos, educativos, habilidades técnicas. Entonces, pues lo que tenemos son los datos de número de internautas, porcentajes de internautas, pero de alfabetización digital, hasta donde yo sé, no disponemos de ese dato y me parece muy interesante que tú lo marques porque creo que convendría tenerlo como un indicador que nos permita saber con precisión en dónde podemos ubicarnos en ese tenor, en ese nivel. Y luego, en cuanto a las inversiones público-privadas que tendrían que realizarse para poder apoyar el proyecto de Internet para todos y que ello no se convierta en una amenaza para la neutralidad de la red, bueno, considero que eso tendría que estar asegurado. Eso tendría que estar asegurado como parte de los compromisos que tendrían que establecerse y en este caso el gobierno federal como partícipe e incluso más ampliamente partícipe como operador de ese proyecto de Internet para todos, en tanto el Estado es quien ha fundado esta empresa de CFE, Internet para Todos, pues tendría que tener garantizado un derecho como ese. La neutralidad de la red es un derecho social, ¿verdad? Es un derecho humano incluso, como otro tipo de requerimientos también para los operadores privados que participen. Y bueno, yo aquí no dejo de insistir, como también he visto que en otras latitudes están las propuestas de entender a los servicios de telecomunicaciones y de Internet como servicios públicos y por su carácter indispensable, por su carácter necesario. Así como necesitamos de la electricidad, hoy en día necesitamos de las redes. Entonces me parece que es momento de materializar ese concepto de servicio público de interés general que aparece ya en el marco legal respectivo. Muchas gracias. Gracias a ambas. Tengo a Eric. Eric, por favor, adelante. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Alma Rosa, por sus comentarios acerca de la brecha digital. Esto me ayuda un tanto a aclarar algunas cosas acerca del proyecto de tesis que estoy realizando ahorita. Y una de las preguntas que me surgen al leer los textos de brecha digital y notar que las cuestiones del acceso no se puede seguir únicamente con la idea de la brecha digital como las cuestiones que responden al acceso a los recursos tecnológicos, sino ir más allá hacia los usos y las apropiaciones. Es entonces cómo ayudar a que se comprenda que la brecha digital, entendida como la suma de los accesos a Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación, no reflejan en realidad las situaciones situaciones particulares, como por ejemplo son las que usted plantea en los contextos rurales, o específicamente en nuestro país, las del suroeste de México, en el sentido de que si tomamos como en cuenta el indicador del acceso a las TIC y que este subió 4%, pero en realidad estamos viendo que siguen existiendo contextos locales en donde esto no ha sucedido, no ha cambiado y el Internet sigue igual. Y al contrario, las personas están consiguiendo otras rutas de acceso a los recursos tecnológicos que no aparecen en los informes institucionales ni gubernamentales, como puede ser
la brecha de demanda, que es lo que usted mencionó acerca de, por ejemplo, mi vecino me renta a mí internet y él es el que lo paga, y eso en cuestiones de estudiantes, o por ejemplo, las formas ilegales de las personas que se cuelgan de la red y subrentan este servicio a otras, ¿no? Entonces, en ese entendido, no se están considerando estos aspectos por el entendido de que o son informales o son ilegales y por eso no se ven reflejados, ¿no? Entonces, ¿cómo profundizar en ese sentido de que ya el acceso sí nos está sirviendo para políticas públicas macro, pero también existe la necesidad de generar políticas micro? Por ejemplo, yo que estuve en la situación educativa y la brecha digital en contextos, en los contextos escolares, me pregunto cómo yo profundizo en esta situación de la relación entre los estudiantes y las tecnologías a partir de la perspectiva la perspectiva más cualitativa que cuantitativa, obviamente, considerando que el acceso es un factor determinante y que por ahí comienza la brecha digital, pero entonces, ¿cómo validar ese conocimiento de los significados que se obtienen, de cómo las tecnologías hacen falta a estos grupos sociales? Entonces me pregunto acerca de qué instrumentos utilizar, si existen algunas consideraciones respecto a este tema que va más allá, pienso yo, de los diagnósticos de quién sí puede acceder y quién no puede acceder a las tecnologías digitales. Claro, claro. Pues gracias por la pregunta. Yo creo que es también muy interesante. Y aquí la clave está para poder afrontar estas interrogantes que tú planteas, estos déficits. La clave son los trabajos de campo, el trabajo de campo, los estudios situados, es decir, es trabajo de campo en comunidades determinadas para conocer las problemáticas específicas de esa localidad, que muchas veces podemos tomar como muestra representativa de una brecha. Se pueden hacer estudios cuantitativos, estudios mixtos, investigaciones mixtas, que lleven una parte cuantitativa con indicadores cuantitativos, como por ejemplo, tiempo que se destina al uso de la red, usos de la red y que se expresan porcentajes en términos numéricos, pero también estudios cualitativos que nos hablen, por ejemplo, de los usos, qué usos se realizan en diferentes localidades, en diferentes comunidades y que sí son muy diferentes y que nos van a reflejar exactamente qué se necesita atender en una brecha digital determinada. Por ejemplo, podemos tomar la brecha de género, ¿verdad?, como objeto de estudio y vamos a ver que existen problemáticas muy diferentes en distintos grupos etarios, tanto de mujeres como de varones, porque el asunto género va por los dos ámbitos, ¿no? O incluso en otras expresiones que existen. Y tendríamos la caracterización de una brecha digital determinada. Entonces, lo que se necesita es hacer estudios de campo, trabajos de campo situados, para después proceder a diseñar una estrategia, como dice algún autor, Hilbert, por allí, para hacer un traje a la medida, una estrategia a la medida de esas necesidades, de esos problemas, y buscar, pues, satisfacer esas necesidades que se presentan de la mejor manera. Y luego, otra de las preguntas que tú hacías es cómo lograr influir, así lo entendí, tú me dirás si estoy en lo correcto, cómo lograr que quienes toman las decisiones, que quienes diseñan las políticas, tomen en cuenta todos estos aspectos de detalle de una brecha digital determinada. Pues ahí la manera es participando en el diseño de las políticas públicas, participando efectivamente, y en ese proceso de participación tienen que estar tanto los operadores, es decir, los consorcios, como los funcionarios gubernamentales del ámbito correspondiente, esto es decir, la SCT, Presidencia de la República, que ahora lleva la estrategia digital. Tendría que estar los académicos que están analizando el tema, organizaciones de la sociedad civil, donde me consta hay verdaderos expertos, ¿no?, en el mismo. Y entonces, bueno, yo esperaría que esta administración gubernamental le dé entrada
a la participación de diferentes actores en el diseño de las políticas. Y además revisiones, evaluaciones periódicas, un aspecto que no se ha puesto en práctica, para ver cómo vamos, ¿no?, en el comportamiento. Lo ideal sería en el comportamiento de una determinada brecha. Pero como decía hace un momento, pues hay un rezago muy grande, ¿no?, también en términos de investigación. Entonces, por lo menos a nivel regional, tener una caracterización de las brechas digitales y tener diagnósticos para ir avanzando con estrategias a la medida para cada una de esas problemáticas. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Eric. Gracias, doctora. Claudia Cecilia Flores Pérez, que ha estado con nosotros en la sesión, felicita a Jorge, a tu servidora, gracias, por organizar tan importante evento, y también, por supuesto, a la doctora Alma Rosa por su exposición magistral. Mi agradecimiento y reconocimiento a los tres. Muchas gracias, Claudia. Un gran saludo. También saludamos a todos los demás, a Julieta, a Saldívar, que es de la Universidad de Baja California. Un gran abrazo, Julieta. Claudia Pérez Flores, saludos. Qué bueno que nos siguen. Gracias, Toñita, Gabriela, Eric. Muy interesante el evento. Le voy a pasar el micrófono a nuestro presidente de la MIC y con esto vamos cerrando esta sesión. Gracias, bueno, pues, doctora. Sobre todo a Alma Rosa, Janet y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, gracias por su participación, gracias por habernos ilustrado el día de hoy, doctora. Creo que una vez más reiteramos, ¿no?, el trabajo de nuestros investigadores de la MIC, el aporte que están haciendo para comprender el campo, para comprender parte de las realidades que nos están tocando, y sobre todo por lanzarnos estos retos que como bien decía, nos corresponden a todos y cada uno de nosotros, pues seguir explorando y ver cómo podemos pasar de la investigación a la investigación-acción, sobre todo en términos de política pública, para poder empezar a cambiar estas dinámicas que se están dando en nuestro país, ¿no? Hoy necesitamos justo este tipo de investigador que pueda hacer intervención social, que pueda generar política pública, que pueda desarrollar proyectos y diagnósticos locales, de la mano seguramente de instituciones privadas, de organizaciones civiles, del mismo gobierno, para poder cambiarla. Y bueno, pues yo en nombre de los miembros del comité ejecutivo, doctora, quisiera compartir con usted y con los que están participando el día de hoy este reconocimiento que le tenemos, hoy virtual, espero que pronto se lo podamos dar de manera física, pero es este reconocimiento por haber impartido esta videoconferencia La Brecha Digital en América Latina. Alma Rosa, muchísimas gracias. Gracias, doctora, por esta participación que tuvo el día de hoy con nosotros. Por el contrario, Jorge, muchas gracias por el espacio que me ha permitido estar en contacto con miembros de la MIC, y felicito al comité ejecutivo presidido por ti por este proyecto tan interesante de las webinars. Muchas felicidades y gracias. No, gracias a usted, y también pues quiero aprovechar para agradecerle a la doctora Janet García, que el día de hoy nos acompañó como moderadora de este webinar La Brecha Digital en América Latina. Muchísimas gracias, Janet, una vez más por tu participación como coordinadora de investigación de nuestro Comité Ejecutivo 2019-2021. Gracias, Jorge, es un placer. Hilda, te mando un gran saludo. Igualmente, doctora, un gusto encontrarnos con usted. No, y un gusto sobre todo podernos encontrar con todos los que el día de hoy estuvieron participando, tanto en tiempo real como los que van a estar en unos minutos más en la modalidad digital, en on demand, sobre todo en el canal de YouTube de la MIC y en la página de la MIC, porque creemos que este es un espacio que nos va a permitir generar, como decíamos, diálogos, puntos de encuentro, acercamientos hacia nuevos actores, pero también para quienes son nuevos participantes en estas dinámicas, pues que puedan ver en la MIC y sus investigadores, pues un referente para sus trabajos de maestría, para sus trabajos doctorales, pero sobre todo también para ir encontrando a esta comunidad de personas preocupadas por el tema de la comunicación. Y por ello les queremos invitar para que la próxima semana nos acompañen. Estará Marta Yolanda Yáñez Romero hablando sobre el origen e historia de la radio en México. Vamos a tener ella como una de las decanas de la radio también en este conversatorio que queremos tener para ir analizando este medio
que de pronto se nos ha quedado como en el olvido. Alma Rosa, ustedes fueron de los pioneros en generar este libro, Los Perfiles del Cuadrante, como bien decías tú y María Antonieta Rebel, y que mucho nos hacen falta volver a hacer estudios sobre la radio. Hoy, cómo está la radio, cómo se consume, quiénes consumen la radio, por qué se ha convertido el gran olvidado de muchas de nuestras escuelas de comunicación, cuando pareciera también que es uno de los grandes, vamos a decirles, medios que está desafiando en términos de los contenidos para la industria digital, y que creemos que, bueno, pues con este conversatorio podríamos iniciar una serie también dedicadas a explorar el tema de lo sonoro. Y ahí te vamos a invitar, Gilda, tú también con esta tradición que tienes ya de trabajo en tema de los medios públicos y particularmente en la radio. Creo que por ahí nos podrían ayudar a reflexionar muy bien sobre esta parte. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado el día de hoy conectados. Los esperamos la próxima semana y esperemos que los contenidos que tenemos ahí en la página también les sean de gran utilidad. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas, gracias a todos. Felicidades. Gracias a la MIC. Gracias, Alma Rosa. Gracias. Gracias. Chao. Buena tarde. Gracias. Saludos a todos. Gracias.